Hermanos en Cristo, oyentes de la radio Corriente Tesorería YouTube, vuelvo nuevamente a estar con ustedes. Les agradezco que su sintonía. Vamos a hablar hoy de 3 cristianos ejemplares aquí en la tierra que muy probable ya se han ganado el cielo. Son laicos en que están sirviendo de verdaderamente, alabando y glorificando a Dios a través de su servicio. La señora Gabriela Mistral, que ya falleció, de origen de África. Gabriela Mistral, quien nos dejó una verdadera catequesis para toda la humanidad de Dios, 100 secciones, la cual titulo El placer de siempre, que ella tituló El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve los vientos, sirve los surcos. Donde hay un árbol que plantear, hay un servicio. Plántalo tú. Donde hay un error, que haya una enmienda. Palabras de ella. Finalmente terminó diciendo, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Que sea él parte el primero que vea la piedra, que no sea él, sino que la partes tú del camino. Los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y del ser justo, pero hay, sobre todo hermanos, la hermosa y la inmensa alegría de servir. Palabras de la señora Mistral. Qué tristeza sería el mundo si todos estuviéramos hechos y no sirviéramos a la humanidad. Si no tuviéramos un rosal que plantear, una empresa que emprender, que no te llamen. Como ya diciendo, él expresó la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué tristeza sería el mundo si todo estuviera hecho y no hubiera un rosal que plantear, una empresa que emprender, que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Prácticamente son palabras filosóficas. Pero no caigan en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. No, de ninguna manera. Hasta el trabajo más sencillo es trabajo.
para sentirse que uno está trabajando para la gloria de Dios. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Por ejemplo, sencillos: ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, este es el que destruye. Tu sed de servir. El servir no es faena de seres inferiores. No. Dios queda el fruto de la cruz. Sirve pudiera llamarse así. El que sirve y tiene sus ojos fijos en nuestras manos, nos pregunta cada día: Dios, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Palabras célebres de Gabriela Mistral. Estando en Perú, Lima, Sudamérica, siempre quise conocer a Meche López Fernández, de origen de España, Barcelona, quien reside por más de 25 años en Perú. Una laica que fue llamada por Dios porque no la puso en esa posición ningún obispo o párroco de una iglesia o de una catedral. No, de ninguna manera. Meche López Fernández es otra alma ejemplar que vino a servir al mundo y que aún todavía se encuentra sirviendo. Meche López Fernández, misionera laica, madrileña, quien residió en la nación de Perú por las últimas 6 décadas, raíz de unos ejercicios espirituales católicos, participando en la parroquia de Comunidad Callao, en la Sagrada Catequesis y coro. Pero tal servicio casto que lo emprendió no lo fue lo suficiente para calmar su sed y hambre de servir a Dios omnipotente. No le bastó ese servicio. Su sagrado corazón desnudo le exigió algo más, sin búsqueda de ser reconocida o premiada. Quizás algunos de las sagradas asambleas católicas para Dios comentan: yo colaboro mejor y mucho más tiempo, como suele suceder. En este comentario erróneo hacia servicio que muchos se contagian, no comprenden por ignorancia o mal hábito pecaminoso, porque nuestro servicio nunca va hacia el más allá, en búsqueda de competencia, en busca de ser el mejor, en busca de que se le reconozca. Y ese justamente es el servicio casto, a que todos estamos llamados aquí en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Porque como nuestro trabajo, lo dije yo anteriormente, se quemó. Quizás algunos de la Sagrada Asamblea Católica para Dios comentan: yo colaboro mejor y mucho más tiempo, como suele suceder. En este comentario tan triste que algunos poseen de sentirse el mejor, Meche López jamás da el amor a su servicio pensando que ella es la mejor. Que ella es la mejor en servir
no solamente en hacer sus obras, sino que en el tiempo que ella elabora. No, ella no cree en competencia ninguna, ni sentirse mayor que otros. Y ese es el verdadero servicio casto al que estamos llamados por Dios. Un servicio sin crítica, un servicio sin arrogancia, un sentirse de creerse superior a otro, o mucho más todavía, un servicio para ser reconocido. Esa es una ignorancia o mal hábito pecaminoso, porque nuestro servicio nunca va a ser más allá en busca de competencia o ser reconocido, como lo dije anteriormente, mucho menos de lograr un trofeo de cobre, plata u oro. El grado de humildad de Menchi López Fernández resalta en todo momento en su sagrado rostro. Brilla la armonía, la lealtad y el amor hacia el prójimo, hacia los semejantes más desafortunados, que son, en este caso, los jóvenes en las cárceles del Callao. Visitó una vez la cárcel de Callao y salió con mucho dolor, mucha tristeza, ese ambiente de esos jóvenes que han caído en la cárcel, a veces algunos solamente porque andan pidiendo dinero. Los pequeños empresarios se quejan, la policía los lleva y los encarcela. Por un buen tiempo, porque se dan cuenta que muchos de ellos no tienen mamá y papá. Y si tienen mamá y papá, pues son tirados a la calle. Necesitan justamente una terapia, un buen trato, no la cárcel. Sin embargo, Menchi López dijo, yo voy a hacer algo por ellos. Pero no puedo hacer algo por ellos estando ellos en las cárceles. Se dirigió al director de la cárcel y le dijo, por favor, quiero que me den una pequeña lista de los jóvenes que ya están por salir libres. De inmediato, aquel director le dio una lista pequeña de 7 jóvenes que iban a salir justamente la próxima semana. Ella se comprometió a tenerlos en casa. Y en su casa, hermanito lindo, que era muy amplia, ahí tenía un pequeño altar ella. Pero nunca les exigió la religión que ella practicaba, que la católica, apostólica, romana y mariana. Los dejó con su libertad. Si ustedes quieren orar, oren. Si quieren ser católicos, sean católicos, pero van a calificar para ser católicos. Lo importante es que yo quiero que conozcan a Dios, de dónde vienen, que van a tener aquí su comida, su libertad de salir y entrar a la hora apropiada aquí a la casa. Van a tener sus alimentos, su ropaje. Como les dije, si quieren orar, pueden orar. Además de eso, van a tener la oportunidad que yo les ofrezco para que aprendan un oficio. Ustedes escogen cuál oficio quieren ser, carpinteros, zapateros, etcétera, etcétera, etcétera. De repente fue una llamada con frecuencia, una tras otra. El director, sale otro joven, sale otro joven, sale otro joven. Su casa se llenó de jovencitos. Jóvenes no criminales, simplemente desafortunados por falta de papá y mamá, por falta de familia. Y había un jovencito, estando yo de visita en la cárcel también, en otra ocasión, donde yo fui a predicar y a hablarle con ellos. Un jovencito se me acercó a mí, más o menos de unos 14 años. Y yo le pregunté, hermanito, lindo, ¿por qué estás en la cárcel? Y me dijo él, sin ningún remordimiento, sin ningún gesto de odio, pero me dijo, es que maté a mi hermano. Yo no sé cuántos años me quedan para estar aquí en la cárcel. Tuve
que consolar a aquella criatura que nunca mostró un remorso, un resentimiento, pero es que su rostro es muy puro y muy sincero, que le dijo: maté a mi hermano. En un momento menos pensado. Ese es uno de los casos únicos, que de estar un joven en la cárcel por tantos años. No sé si está ahí todavía, o a través de terapias ya se ha librado. Eso sucedió hace 15 años, estando yo en Perú. Al estar muy cerca de ella, se siente la santidad. Al estar cerca de Menche López Fernández, tiene un rostro de monja, sencilla, humilde, pero con un amor fraternal hacia el prójimo, hacia los jóvenes que sufren depresión estando en esa cárcel. En ella se siente la santidad, complacencia, piedad, complacencia y piedad, misericordia, alegría y estimulación en todo su evangelio de corregir con obediencia lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Jesús nos dejó escrito: visitar a los enfermos y encarcelados. Un mandato divino. Visitar a los enfermos y encarcelados. Y no tratemos de brillar. Dejen que la luz brille por sí sola. Brille entre nosotros. Todos hemos sido llamados a ser sal y luz. Menche López Fernández vive sin queja alguna, permitiendo su rostro brille, su total carisma. Nunca se siente mal cualquier error que cometan los jóvenes en su casa. Y si los corrige con dulzura, con ternura, cariño, con amor al prójimo. Menche López Fernández vive sin queja alguna, permitiendo su rostro brille su total carisma y unidad con los jóvenes. Siente en cada uno de ellos que cada uno de ellos son sus hijos. De alguna manera. Sus hijos desesperados y angustiados, que aún estando en casa de ella, se sienten así, porque salen dañados de haber estado en la cárcel. Y poco a poco van cambiando. Y le van pidiendo a ella: quiero un trabajo, quiero un entrenamiento para un trabajo, me quiero trabajar. Y lo que me hizo colaborar y compartir como testimonio el presente de estas dos criaturas ejemplares en el mundo, ejemplares hacia los sacerdotes tibios, a los que se sienten cansados, llenos de rutina, los que no visitan las cárceles y a los enfermos, a los que rehusan confesarse o confesar, quienes cuentan con la sagrada homilía mediocre. Particularmente no van a los hospitales o cárceles y falta de caridad y amor hacia la filantropía de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es una lección para ellos también de una laica que está al servicio de Dios. Lo que les encanta fomentar el servicio del pecado, de la avaricia, con juegos de lotería, son esos sacerdotes, favoreciendo a algún feligrés con un carro de lujo que ganaron en una lotería, pero que ellos también tuvieron su lucro económico a través de esas rifas. Que no deja de existir un ganador y el resto lucros monetarios para estos sacerdotes, que en vez de estar visitando las cárceles y los hospitales, se dedican a ello. Dios una vez
estando viendo su iglesia en desorden, azotó a todos sus sacerdotes, escribas, ¿se recuerdan de ese pasaje? Y a los que estaban vendiendo afuera del templo, en vez de estar atendiendo al prójimo más desafortunado. Sentí la necesidad de que estos sacerdotes que se dedican a eso, llegue Dios a azotarlos nuevamente, porque esa no es la misión del sacerdote. Aquí da el ejemplo de una laica consagrada, Menche López Fernández, para todos ellos y para todos nosotros. Porque ¿cómo es posible de una población de más de 10.000 habitantes, solo 2 almas ejemplares hacen el servicio casto, verdaderamente, que Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el don de unidad entre nosotros? ¿Dónde está la compasión y de sentir el dolor ajeno de un joven que en vez de despreciarlo y en vez de pedir la autoridad para que se lo lleven a la cárcel, darle un trabajito, un alimento, una atención? Porque hay algo que ellos ocultan. Ellos no dicen, soy huérfano, nunca dicen eso. No tengo mamá y papá, no lo dicen. Sus acciones tan negativas se comprometen a que los lleven a la cárcel. Las sagradas homilías mediocres, particularmente, no van a los hospitales o cárceles de estos sacerdotes, y falta de caridad y amor hacia el prójimo no es aceptable ante los ojos divinos de Dios. Esos ojos ópticos de Dios que con la mirada nos habla con ternura. Esos que le encanta fomentar el vicio del pecado, de la avaricia, con juegos de lotería, como lo repito, y lo repito, es que no es aceptable ante los ojos divinos de Dios. ¿Para qué? De por sí existen otros medios bingos. Me pregunto cada vez que veo este desperdicio de servicio, de no saber administrar a lo que han sido llamados. En todo esto han sido instruidos en los sagrados seminarios. No lo creo. Simplemente son sacerdotes que cambian con el tiempo, alejándose de lo que han sido llamados. En los sagrados seminarios, Menche López Fernández no tiene tiempo para tal ilustración de bingos y loterías diabólicas, llenos de avaricia. Quizás algunos se preguntarán, ¿y cómo entonces Menche, viviendo en el Callao, que es una zona bastante pobre, cómo es posible que esta señora atienda económicamente, inclusive entrenamientos para estos jóvenes, con una multitud de jóvenes? ¿De dónde vienen esos ingresos? Se preguntarán ustedes, y más adelante se van a dar cuenta. Acepte la labor más difícil y su mejor entrenamiento es hacer el bien común de los demás. Cuando se logra hacer algo, hacer el bien común de los demás, que también estamos llamados a ello, nos acercamos a Dios. Somos capaces de sentir el amor del prójimo. Su placer de servir a Dios sabe muy bien apartar la piedra del camino y las dificultades de los problemas, y sin el grave error en busca de ganar méritos, como lo dije anteriormente, como lo expresó en vida Gabriela Mistral. Mencionando las dificultades de los problemas, Menche nunca se acomodó solamente en las visitas en las cárceles de los jóvenes, porque siempre se interesó quién será el próximo que estará en mi habitación, en una de mis habitaciones. Siempre estaba pendiente cuando se veía el otro joven para afuera.
Ella intensamente se involucró con totalidad, no a medias, se involucró en totalidad al servicio de estos jóvenes. Gozaba. Cuando un joven ya estaba listo de decirle mamá Minchi, porque llegaron a decirle mamá Minchi, creo que ya consiguió un trabajo. Y salía uno otro y otro a trabajar, a laborar. Y estos jóvenes no dejaban de visitarla a los fines de semana libres. ¿Cómo está mamá Minchita? Por ti estoy trabajando. Por ti tengo un futuro. Y no crean ustedes que era un gran trabajo que ganaban capital. No, de ninguna manera. Pero habían encontrado un horizonte en sus vidas. Una ruta en que sentirse que tienen valor, que son alguien en la vida. Las tácticas evangelizadoras a través de un sagrado gruta que ella había colocado en el patio de su residencia, donde ella reza todos los días y los jóvenes escuchaban hablar con Dios. Poco a poco iban cayendo de rodillas para rezar con ella. Es que cuando se tiene a Dios, todo se puede. Todo se puede. Excelentísimo obispo de todos los obispos latinos, este documento que va hacia el más allá, los que hemos logrado una madurez espiritual, sabemos y comprendemos muy bien que en la sagrada viña del Señor de señores, en todos nosotros, como su sarmiento, sin exclusión alguna, de posesión, de jerarquía, contamos con el mismo llamado divino de Dios. Dar un horizonte hacia los demás. Y estas son palabras célebres, recuerdo muy bien, de Santo Benedicto XVI. Este llamado divino de Dios, a lograr ser santos, comenzamos aquí en la tierra, madre, como un impulso que comienza y se encuentra fuera por sí mismo, en donde la caridad, amor, piedad y misericordia se logre vivir sin practicar desde nuestro interior, tal como nuestra hermana en Cristo Jesús, Menche López. Ella sabe muy bien que no calificamos nosotros pedirle a Dios misericordia, ni piedad, ni perdón, si no sabemos perdonar, si no damos uso del don de misericordia y de piedad. No somos dignos de pedirle a Jesucristo, Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, dame tu misericordia infinita. No, Dios espera. Y Él sabe muy bien que no califican para esa intersección. Y se encuentran entonces afuera por sí mismos, en donde la caridad, amor, piedad y misericordia se logre vivir en práctica desde nuestro interior, tal como lo muestra nuestra hermana Cristo Jesús, Menche López. Ella ha convertido su residencia en un sagrado templo, simbólicamente, cuyo nombre es la Casa de la Esperanza Migrantes. Ella convirtió su residencia en un sagrado templo simbólicamente, cuyo nombre es la Casa. Como yo iba diciendo, como una especie de testimonio, un doctor a quien recuerdo muy bien, su nombre es Rodríguez, fue testigo de observar lágrimas que rodaron sobre su divino rostro de Menche López. Que rodaron esas lágrimas como pincelazo de dolor. Dado que le informaron que un joven había fallecido en la cárcel antes de salir.
Le faltaban pocos días para salir, pero el joven, por falta de atención médica apropiada, falleció en la cárcel. Una falta de atención médica en el penal. Eso es muy común. No solamente en una cárcel, la mayoría de las cárceles. Algo muy sublime y divino en nuestra hermana en Cristo Jesús, Menchi López, es que se identifica acompañamiento espiritual para el cambio. Ella lucha por la campaña, un acompañamiento espiritual para el cambio. Que ya no mueran jóvenes en las cárceles por falta de atención médica. Ella ha sido muy querida en la cárcel con el director de la cárcel por el gesto que ella estaba haciendo con los jóvenes. Porque estos jóvenes no solamente la visitaban a Menchi López, sino que también iban a la cárcel a visitar a sus compañeros que todavía estaban en cárcel. Y todo esto se iba dando cuenta aquel director de la cárcel, cómo esta mujer tenía esa energía y cómo lograba este servicio, inclusive económicamente. Esos cambios como iglesia que somos son más que aceptables porque se logra glorificar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sobre todas las cosas. Otros la ven como madre hermana, su ángel. Yo personalmente la reconozco también que ha sabido ganarse el cielo de aquí de la tierra. A ser santa, modelo aquí en la tierra. Porque, ¿qué pecado puede tener esta mujer? Si su tiempo, la mayor parte de su tiempo, lo administra asistiendo a los más necesitados. Dejar que sus hijitos hicieran una parte del mundo, se nos sería un mundo mejor. Nuestra crisis de penitencia entonces contiene sus propias consecuencias y una cuota que pagar, dado que el hombre mortal con sus propias ideologías, algunos han dejado de dar uso a su penitencia sacramental. Y digo esto con libertad, sin lugar a duda, dando cabida a sacerdotes caídos, ciegos y desorientados, quienes hasta el destén someten a colocarse hasta el grado hábito completo. Comenzando desde el collar, algunos ya no lo usan, ese collar blanco, que también tiene su propio significado, unión con Cristo Jesús. Una vez estando yo oyendo una prédica de un sacerdote, que por falta de tiempo, en aquel tiempo yo no podía ir a esa prédica, pero una amiga muy cercana me dijo tantas veces que yo iba a venir impresionado de ese sacerdote, porque es un gran predicador. Tuve que hacer aparte mi obligación y asistir a esa prédica. Y en cuanto este sacerdote subió hacia la plataforma, iba con su cuello puesto. Había calor, sí, había calor, pero no para que él diera testimonio vivo en frente de todos ahí los feligreses. Dijo: yo no entiendo por qué nos han exigido este collar que no podía volar y no aguanta el calor, y se lo quitó en frente del público. Para mí me bastó lo suficiente oír esto para alejarme. No quise oír su prédica. No quise oír su prédica. ¿Cómo es posible?
¿Por qué no se lo quitó mucho más antes? Pero eso lo quitado en público. Y decir ese comentario, la mayoría de feligreses que eran a oír se pusieron a reír. Ese no era motivo de risa. Eso es algo indignante, algo increíble. Y eso fue hace más de 20 años, en California. Sacerdotes que se quitan el hábito. Dice Dios, el mayor pecado según el Sagrado Evangelio es el ciego que no permite reconocer su ceguera. Y a la comunidad apostólica, según recuerdo en estos precisos momentos, en sus miembros el fardo del pecado. En el libro de los Hechos de denuncia a la indebida propiedad de los bienes, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y la presencia de comprar el espíritu con dinero es también inaceptable. Y Menche López sabe todo esto, porque no solamente se da cuenta la falta de sacerdotes que no visitan a las cárceles ni a los enfermos, ya se da cuenta perfectamente. Y pregunta, ¿ya viene un sacerdote? ¿Alguien vino aquí? No. Allá de vez en cuando se acerca uno, y para que llegue nuevamente a verlo nuevamente, ya el joven ha salido de la cárcel. El espíritu con dinero es comprado, no vale el servicio. Alguien vendió el divino y sagrado Espíritu de Dios para que no se recibiera de rodillas y en la boca, en Europa, en presencia de una multitud y obispos. Hay cambios innecesarios en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana, porque eso no solamente es deprimente, sino que mata, devalúa la fe cristiana. San Pablo mencionó en 2 Corintios, capítulo 10 al 2, que también existen los falsos apóstatas. En 2 Corintios 1 al 13, en Romanos y en 1-2 hizo un fino análisis psicológico del pecado pagano y del pecado religioso. El pecado del pagano consiste en aprisionar la verdad con justicia. Santo Juan Pablo II, según mis notas pastorales en mis archivos, a la cual también llamo también papel de memoria, expresó que el pecado es un desorden cometido por el hombre contra el principio vital que es Dios. Cuando el alma comete una acción desordenada, llega hacia la separación del fin último, Dios, a quien está unida, esta unidad con la caridad, hay pecado venial. Es un pecado superior, mortal. Sin nuestra penitencia sacramental por denunciarla, ¿qué podemos expresar de toda esta verdad? ¿Qué podemos expresar de esta verdad, hermanos míos? ¿O qué podemos esperar si esto viene principalmente de un sacerdote? Es triste. Por eso hay que orar por más sacerdotes santos en nuestra Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana. ¿Qué podemos esperar de toda esta verdad? ¿Seguir arrogantes y hipócritas? En verdad hemos y sentimos que nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado su divina gloria. Y contamos plenamente con el amor divino de Dios, sagrado, dando uso a la santa palabra de Él, con hechos, y no solamente de palabra.
en su conversión con el Padre, como enviste a mí entre los que son del mundo. También yo los envió a ellos entre los que son del mundo. Por esa causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra de Cristo. No te ruego solamente por estos, sino también han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que ellos se mantengan completamente unidos. Ese don de unidad que también nos hace falta en todas las iglesias, en todas las religiones del mundo. Se practican, pero ni siquiera el 50%. Para que sean una sola casa, una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí, yo estoy en ti, que estén completamente unidos para que el mundo crea que tú me visitaste, me has dado la misma gloria que tú me dijiste, palabra de Cristo, para que sean una sola cosa. Claramente lo manifestó Cristo Jesús. Solamente podemos ser consagrados por ser benditos y glorificados al permanecer unidos el uno con el otro. Y con Cristo Jesús. Su sagrada petición al Padre porque nos mantengamos unidos el uno con el otro son hechos verídicos que Menche López ejecuta en su conversión a Cristo. Con esos jóvenes se mantiene unidos. Con esos jóvenes nos está dejando una huella de amor. No sé si te estarás preguntando el día que ella falleciera y llegue al reino de los cielos, ¿quién la va a reemplazar? ¿Quién la va a reemplazar? ¿Quién va a tener esos méritos propios, legítimos de ella, para poder ser otra Menche López? Porque estamos llamados a imitar lo bueno, a imitar a los santos, a los verdaderos hijos de Dios, dignos de Dios. Algo. No todo, pero algo de ellos. Y no ser platónicos. Nuestras debilidades, deshoras erróneas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado nuestro milagro de vital, mortal, temporario. Colocándonos en un espacio pasajero y determinado. Se nos ha dicho, vivan alegres y entregando el mundo a medias para que mantenerlos ocupados, confrontando misterios de misterios, circunstancias de circunstancias, angustias de angustias, pero también pruebas, en donde cada uno tenemos que pasar cada prueba para ser justamente justificados por Dios. En donde pruebas en donde cada hijo debemos de elaborar nuestras obras con nuestro don de fe, de caridad, amor y esperanza. Sobre todo, proclamando su santo evangelio, compartiéndolo nuestro don de conocimiento y sabiduría. Esto me llevó también a seleccionar el título de esta radio YouTube. Ríos de sabiduría, corrientes de sabiduría. Tal obediencia nos llevará a asistirnos presentándonos con nuestra tuna blanca interior el día de nuestro juicio final. Hemos oído y escuchado muchísimas veces, en múltiples ocasiones, que el llevar a nuestras manos manchadas de sangre de nuestros hermanos, o nuestro corazón lleno de agujeros, de hipocresía, mentiras e indiferencias, resentimientos y odio, consecuentemente elaborando, blasfemando el sagrado y divino Espíritu de Dios, Padre,
no seremos dignos de recibir el reino de los cielos. Es una verdad cruda. Recuerdo parte de la historia de los hermanos griegos, en el tiempo que dieron de dar uso para presentar las tragedias en un teatro en donde los actores usaban simulados seres héroes y dioses. El actor comediante dijo: hipócritas. Y de ahí viene la raíz precisamente la palabra hipocresía, presentando que no es real, sí en nuestra real vida, en la cual hemos sido llamados también bajo la existencia llena de plenitud de vida, volviéndola un teatro lleno de tragedia y falsos conceptos en donde las malas influencias son prioridades mayores que nuestro rostro enmascarado. Refinadamente, para hacer creer teológicamente que el pecado de sacrilegio al destruir indebidamente lo más sagrado y divino, ornamento de Dios, la Eucaristía, no es pecado. Entonces, el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios no puede prevalecer en nuestro interior, en un cambio inaceptable, eucarístico. No, es imposible. Dios no puede evitar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro interior, si tenemos un filtro de mente desordenado, impuro. Y muchos le piden a Dios: habita en mí, para yo poder habitar en ti. Pero no tienen ni siquiera un segundo en pensar correctamente, si en realidad tienen su conciencia limpia. Si en realidad tienes el filtro de su mente limpio para poder invitar a Jesús Eucaristía en su templo, el cual en vez de beneficiar las almas está creando debilidades espirituales, dado que se mantienen ciegos satisfaciendo al diablo. Quizás muchos de ellos van a la iglesia con un cirio en la mano izquierda para el diablo y el otro cirio a la derecha para Dios. Hipócritas, Dios dijo: no podrán atender a dos hombres al mismo tiempo. Y a Dios, y dice la santa palabra en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 11, de un mismo manantial no puede a la vez brotar agua dulce y amarga. Dios dijo en el capítulo 3, versículo 1 al 11, de un mismo manantial no puede a la vez brotar agua dulce y agua amarga. Y qué bello observar la divina naturaleza de Dios, que los ríos de agua dulce corren sobre el mar salado y no se mezclan. No se mezclan. Como el aceite con el agua, no se mezclan. Contemplemos la divina naturaleza de Dios. Démonos cuenta de este capítulo, sobre todo, capítulo 3, del 1 al 11. De un mismo manantial no puede a la vez brotar agua dulce y agua amarga. Realmente el perfecto cristiano no es aquel activista, sino que aquel que guarda lo que han dejado el verdadero santo evangelio, los que nos han orientado debidamente. Esos son los verdaderos sacerdotes. Y jamás desorientando bajo la sumisión perfecta y sagrada de este cambio diabólico. Se están perdiendo lo más sagrado, como tal lo mencionó Santidad Benedicto XVI. Tal parece que toda esta actitud de influencia de la nueva era que nos está afectando a todos, a todas las religiones. La nueva era ni siquiera es religión, es una secta, pero muy poderosa económicamente, diabólica. Se encuentra corriendo a los grandes santos y ofendiendo a Dios en todo momento, con su arrogancia, como queriendo decir: yo te recibo de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya.
Yo hago todo a mi voluntad y no a la tuya. Se les ha olvidado completamente que Dios elogia la caridad, humildad y un alma penitente. En San Mateo capítulo 24, versículo 46, Dios nos ha expresado: bienaventurado el tal siervo, a quien cuando vuelva el Señor le hallaré cumpliendo así con su obligación. Qué bello, hermanitos lindos, que nos encuentre Dios en este mundo pagano, que nos encuentre en medio de este mundo, porque no somos del mundo, pero participamos en el mundo. Aquí hemos nacido, aquí hemos sido enviados, pero Dios dice: no sean del mundo. Vivan en el mundo, pero no sean del mundo. Pero que nos encuentre Dios sirviendo al prójimo, orientando al prójimo, en caridad, en oración, en gratitud por todo lo que recibimos diariamente con Él, empezando por cada milagro de vida diario, nuestro alimento, nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive de lo que no recibimos, porque por algo es. Y quizás Dios nos somete a pruebas. Y las pruebas es para, en realidad, poder ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Porque he vivido, por ejemplo, San Pablo. San Pablo prácticamente era un criminal. No solamente perseguía a los cristianos, también los mataba, los encarcelaba. Y camino a Damasco, a eso iba justamente, a atraer más cristianos. Pero en su conversión radical, eterna, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Tarso? Un gran santo que se habla más de él en todas las Sagradas Escrituras, de todos los santos. Increíble. Cuando Dios ve esa conversión verdadera, esa fe y ese amor a Dios, te coloca en mejores posiciones. Él no se fija en nuestros pecados, un mayor que sea. Hay un dicho que me atrevo a preguntar a ustedes y contéstense en su mayor silencio. ¿Quién cree que es mayor? ¿La justicia divina de Dios o todo lo que Dios ha creado en el mundo, incluyendo el universo, que son cosas maravillosas? ¿Qué creen ustedes que es mayor? ¿La justicia divina de Dios o todo lo que Dios ha creado aquí en el mundo? Hermanos, es la justicia divina de Dios. Dado a ello, viendo al mundo no por los enfermos, no por los pecadores, no por los enfermos, sino por los pecadores. No por los sanos, sino por los pecadores. Dios está listo para perdonarnos, siempre y cuando aceptemos nuestra conversión sincera. Esos sacerdotes tibios que están sirviendo en la iglesia, párrocos, obispos y algunos cardenales, si aceptan el verdadero arrepentimiento de las malas acciones que están cometiendo y se vuelven al verdadero servicio que han sido llamados por Dios, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, pueden ser perdonados. Pero no esperemos el último momento, porque en los últimos tiempos, cuando Dios venga en su segunda perucia, ya será muy tarde para todos. E inclusive Dios lo dijo: aunque se arrepientan, ya es muy tarde. Porque todo el tiempo nos da Él tiempo necesario para que cambiemos, para que seamos mejores hijos dignos de Dios. ¿Yo creo que a Dios no le duele ver a sus hijos que no aceptan la palabra de Dios, que no creen en Él, que no creen en sus verdaderos preceptos?
en sus verdaderos propósitos. Uno de los propósitos que más le dañan a Jesús sacramentado es aquel que cuando Él estableció con su propio propósito divino la Sagrada Familia aquí en la tierra, pues la estableció para que fueran ejemplos de todas las familias. No porque Dios necesitaba una familia aquí en la tierra, no, de ninguna manera. Él no necesitaba una familia, la estableció con su propósito y buena voluntad para que fuera ejemplo de todas las familias. La mujer, por ejemplo, si hicieron los ejemplos de María Santísima, la mujer ha perdido la humildad. La mujer está a la par del hombre machista. Hay un desorden de separaciones de familia, de divorcios, porque no imitan a la Madre Santísima, a San José bendito, Padre adoptivo de Dios. ¿Por qué escogió a José como padre adoptivo? Para dar otro ejemplo también, que aquel hombre que adopte a un hijo justamente tenga la misma obligación como un verdadero padre. Y hay hombres que adoptan hijas y cuando estas crecen, ni siquiera tienen 9 o 10 años, cuando ya las han violado. Porque no son el padre verdadero. No hacen con un propósito de violarlas a esas niñas. Y así es una tristeza, un dolor profundo. Y puedo hacer una lista de todos los que Dios hizo con su verdadero propósito y no lo atendemos a la mayoría de nosotros. Yo sufro algunas veces. Dios nos ha expresado: bienaventurado el tal siervo a quien cuando vuelva el Señor le hayase cumplido así con su obligación. Dichosos entonces las almas que se encuentran escogiendo, viviendo con el estado de su cerebro límpico, con su conciencia límpica, porque se encuentran sus decisiones hacia la sagrada divina voluntad de Dios primero que todo. Y desde luego existen gratificaciones con una verdadera humildad, devoción, fidelidad y amor, como Menche López. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Dios no nos exige mucho, simplemente algo que en realidad imitemos a Cristo Jesús y amor hacia todas las cosas. En cambio, las almas quienes viven y practican las zonas de su cerebro reptiliano, que es una palabra teológica, ese cerebro reptiliano en el cual consiste, por ejemplo, aquella mujer que le dice al hombre, o viceversa, al hombre a la mujer: te perdono, pero no olvido lo que hiciste. ¿Qué clase de perdón es ese? ¿Acaso Dios perdona de esta manera? Cuando Dios te perdona con un gran pecador, inclusive criminal, como lo hizo con Pablo Tarso, lo hizo definitivamente. Y a muchos miles de millones los ha perdonado también. Porque a todos nos ama, buenos y malos, pero espera el tiempo debido a que nos arrepintiemos de las malas acciones aquí en el mundo. Así que ese cerebro reptiliano tenemos que eliminarlo, limpiar el filtro de nuestra mente. Entonces se estarán preguntando: ¿de qué filtro nos está hablando este hombre? ¿Acaso tenemos un filtro en nuestro cerebro? Esta es otra palabra teológica que usaban los católicos, en el cual es precisamente dan uso porque han permitido raizar las influencias de la nueva era. Así de sencillo. Atienden más a la nueva era, a los masónicos, a los incrédulos. Se les hace más fácil que aceptar la voluntad divina de Dios. Y masónicos destruyéndose espiritualmente, paulatinamente, castigando a los demás, desorientando el sagrado rebaño de Dios imposible de Cristo Jesús. Dios se encuentra cumpliendo
con sus obligaciones, debidamente a que todos hemos sido llamados. Pero ¿qué podemos decir entonces sobre nuestro espacio interior? ¿Qué podemos decir? Al vivir con armonía en nuestro Jesús Redentor, como lo hace Menche López, espiritualmente, gratificamos y cumplimos su divina voluntad, hermanos. Ustedes, por ejemplo, hermanos oyentes en Cristo Jesús, están oyendo la santa palabra de Dios a través de mis labios. Ustedes están gratificando a Dios también con sus oídos de discípulo. Quizás algunos de ustedes están tomando notas pastorales, papel de memoria que también le llamo, para recordar estas palabras de Dios. Primero nos asiste a encontrar la verdadera vía de quienes somos de verdad, nuestro lado interior. A reconocer totalmente, respetando el sagrado señorío de Dios. Porque hoy en nuestro tiempo, hasta los dictadores quieren ser mejor que Dios. No solamente Dios, sino que mejor que Dios. Como el ángel Lucifer quiso ser mejor que Dios y fue destronado del coro celestial, del coro de los ángeles. Es bueno respetar el señorío de Dios en todo momento, de toda obra que tú hagas, de todo servicio que hagamos. Pongámoslo a Él siempre en el centro de nuestro servicio. Porque Él da todo conocimiento, toda sabiduría. No viene de ti, no viene de mí, no viene de un dictador, no viene de ningún gobernador, porque ellos mismos también reciben el conocimiento y sabiduría por medio de Dios. Pero les exige que sean justos con el pueblo, que no le roben su dignidad, su libertad, sus derechos, pero derechos no diabólicos como ellos hacen, como el derecho que les dan a los homosexuales, de adoptar hasta hijos. ¿Qué clase de hijos van a crecer entre dos lesbianas, entre dos hombres sexuales? Pura corrupción, pura inmundicia. Es un dolor. Por eso estamos como estamos, casi en una tercera guerra mundial, amenazados todo el tiempo. Su sagrado señorío, finalmente con mayor conocimiento psicológico, filosófico, pedagógico. Muchos antes que nos lancemos hacia nuestra legítima vía, planeada por Él, o sea, con Dios, nos ha dicho que no nos ha dejado solos. Estamos con Él todo el tiempo. Nos acompaña. No tengamos miedo de cargar nuestra propia cruz. Una cruz simbólicamente. No vamos a cargar un madero como Él lo cargó, pero simbólicamente esa cruz de dolor, de angustia, de desesperación, porque todos estos elementos tenemos frutos al final. Así es que la confianza y la angustia, la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, tenemos que tener verdaderamente el verdadero entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta que la luz existe o la oscuridad existe? Porque ninguna de ellas dejaría de existir. Si una de ellas dejara de existir, no conociéramos la luz, o viceversa. Todo polo positivo o negativo, por consiguiente. Los colores positivamente. Todo fue planeado por Dios. Hermanitos, ya para terminar esta prédica, quiero hacer una pequeña oración para que Dios nos dé mejores sacerdotes santos. Para que muchos hermanos oyentes a través de esta radio, Corrientes de Sabiduría, YouTube,
logren imitar algún santo, alguna santa, alguna virtud, algún don, quizás de Menchi López, quizás de un profeta, quizás a través de un salmo, pero que logremos imitar a alguien para mejorar hacia una madurez espiritual y que nos mantengamos alertas, no como aquellas hermanas insensatas donde Jesús los invitó para ir a hablar con ellas. Y 5 de ellas iban preparadas con su luz, con su eterna, esperando al Señor. Y las otras 5 insensatas no llevaban suficiente aceite. Y cuando se dieron cuenta, le pidieron aceite a las otras 5 hermanas y le dijeron: no traemos suficiente aceite solo para nosotras. ¿Por qué no van ustedes a comprar? Y se fueron a comprar el aceite. Pero en su regreso, ya Jesús con las 5 verdaderas estaban adentro con Jesús. Señor, abre nuestra puerta, aquí estamos. Y Jesús respondió: no las conozco. Porque hasta eso tenemos que ser puntuales, disciplinados. Por ello te pido, Señor, en esta pequeña oración, para que disciplinemos nuestra mente, para que no dejemos de vivir por vivir, sino saber y vivir ecológicamente, para saber y vivir rezando todo el tiempo por los que sufren en este mundo, aunque no nos conozcamos. Pero crean firmemente que hay muchas almas que necesitan nuestras oraciones. No los muertos. Los muertos ya están en manos de Dios. Nosotros necesitamos orar por los vivos. Gracias, Señor Jesús, por esta prédica. Gracias. Amén, amén, amén. Hasta la próxima, hermanitos lindos, y gracias por escuchar a través de esta radio, YouTube, Ríos de Sabiduría. Amén. Paz y bien.